Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues estamos aquí en esta plaza tan conocida, la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Y hoy, como veis, Tastarrós. Vamos a degustar las paellas. Aquí un montón de paellas que van a hacer. Se copan los tickets ahí, en el mismo ayuntamiento. 5 euros el plato de paella. Y podéis degustar la paella que más os guste. Hay un montón. Vamos a acercarnos, que supongo que ya están empezando a hacerlas. Y esto está pues sábado 8 hoy y el domingo 9 mañana. Así que nada, si podéis aprovechar y acercaros mañana, domingo, también tenéis más. Mirad aquí. La paellita, ya hay paellas, ya se puede degustar. Hay un montonazo, un montonazo. Está lleno de paellas y cada una de un lugar. Y nada, pues a disfrutar de la paellita. Espero que vengáis y que os guste, porque esto es una delicatessen. Ya sabéis, aquí la tierra de la paella, Valencia, donde se hacen las mejores paellas. Mirad aquí. Aquí aún le queda, hasta la acaban de empezar. Y aquella igual. Está toda la plaza llena de paellas. Ya os digo, mañana también hay más. Mirad qué pequeñita es esa de ahí. Y aquí pues van a hacer otra hora. Ahí. Ahora mismo están echando el aceite. Ahí. Vale, hasta luego. Recordamos que en tan solo 5 minutos va a comenzar el primer show cooking de hoy. Y aquí pues eso, hay shows, hay música. Venido expresamente desde Benidorm para presentarles esa paella de puchero. No se pagan, son gratuitas. Y hay tantas que uno no sabe cuál elegir. Luego miraremos, hay todo tipo de paellas. Pues ya después vamos a costanear. Y aquí también van a comenzar ahora. Ahí está. Es una pasada, una delicatessen. Mirad esta. También aquí. ¿Tienen una pinta todo? Ahí los platitos, ¿habéis visto? 5 euros por plato. Ahí. Buah, es una pasada esto, Bueno, como les habíamos anunciado, ya tenemos aquí en el escenario a Miquel Gilabert, que es el chef del restaurante Mare de Benidorm, que nos va a preparar un plato. Aquí ya está bulliendo. Ahí ya. Ahí está. Cada vez más la gente que es esa
de puchero. Una paella de puchero que se elabora en ocasiones. Qué pasada, ¿eh? Hay que 4. Se hace la paella al día siguiente o para elaborar esa paella. A Miguel, que no escucha la gente. 20 minutos pegamos. Entonces, tienes el callo así. Cuando lleves esta penúltima por la mitad, También aquí explicando los cocineros para que quede bien, que quede buen sabor y que no sea un desastre la paella. Es comprar los tickets, se le entregan los tickets y te dan el platito de paella. 5 euros el platito. ¿Ahí los tickets? Ahí. Le queda mucho, a las paellas, algunas. Qué buena pinta, mira, de carne, Buah. Mirad esta. Aquí, claro, como hay tantas, lo difícil es saber elegir. Ahí es a gustos ya, porque hay de todo. Paella de carne, de marisco. Se hacen de muchos tipos. Hasta de sobrasada he visto yo. Mirad aquí. También. Mira, mira. Paella de marisco. Qué buena pinta, ¿eh? Ah, pues apetece una de estas, de marisco. Buah, una pasada. Y bueno, esto sería lo que son las paellas. Como veis, toda la plaza llena de paellas. Y nada, vamos a por los tickets y ahora veremos cuál elegimos. También tenemos música ahí. Venga, hasta ahora todos. Bueno, va, ¿qué color es mejor? Venga, va. A ver, mirad qué colores. Qué maravilla, una pasada. Ponle un poquito en un lado, por si acaso aceite. Es allí, Oli, ¿no? En un lado. Bueno, y acostumbrado al mix de fallas, pues hacemos un mix de arroz negro y rojillo. Aquí lo veis, el rojillo. Así hacemos el mix, mirad, es mi plato, ahí, de arrocito. Arroz rojo y negro. Ahí vamos, a disfrutarlo. Muchas gracias, Este es el que he elegido al final. ¿tienes el mismo que este? Bueno, pues nada, hasta otros vídeos. Aquí estamos, ya sabéis, mañana, domingo, hay más paellas por aquí en el ayuntamiento. Hasta luego a todos.